Nuestro Padre y nuestro Dios, aquí se haya reunido tu pueblo, muchas visitas ansiosas de abrir tu palabra para escuchar tu voluntad para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que al abrir tu santo libro, que el Espíritu que inspiró ese libro pueda estar presente con nosotros. Que podamos comprender lo que vamos a estudiar y no solo comprenderlo, sino recibirlo en el corazón y proclamarlo a aquellos que están buscando paz y gozo para su vida. Gracias, Padre, por el privilegio de dirigirnos a ti en oración. Pedimos tu compañía y reclamamos la promesa de tu compañía. En el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar, como les mencioné, en los temas durante el transcurso de esta media semana, algunos aspectos relacionados con el santuario. Ahora, quiero mencionar a manera de comienzo que la salvación no es un evento. La salvación es un proceso. Es decir, la salvación no fue puntual, que Dios nos salvó en un punto específico de tiempo. El proceso de la salvación consta de varios pasos, un paso después de otro. Cada paso es igualmente importante que todos los otros pasos. Y vamos a encontrar en nuestro estudio en esta noche que el plan de la salvación consta de 7 pasos. Y lo vamos a ilustrar con la casa del Mesías. Y ustedes dicen, pastor, ¿qué es la casa del Mesías? Bueno, no tenemos que adivinar, porque el Señor Jesucristo, cuando entró al templo, al concluir la entrada triunfal, dijo a los que estaban comprando y vendiendo en el templo: mi casa será casa de oración, pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Así que Jesús se refirió al templo como su ¿qué? Al templo como su casa, o el santuario es la casa del Mesías. Y vamos a encontrar en nuestro estudio que el Mesías toma 7 pasos a través de su casa. Nosotros vamos a tomar con él el tour. Es decir, nosotros vamos a seguir al Mesías en nuestro estudio esta noche, paso a paso. Vamos a ver los 7 pasos que toma él a través del santuario, y cuando terminemos vamos a tener un concepto global. Vamos a entender la cosmovisión de la salvación, y vamos a ver que la salvación es un proceso que consta de varios pasos, no es un evento que sucedió puntualmente en determinado momento. Ahora voy a resumir, al comenzar nuestro estudio, cuáles son los 7 pasos que toma el Mesías a través de su casa. Y recuerden que nos lleva con él paso a paso para que podamos entender su obra salvadora. Voy a mencionar los 7 pasos y luego el resto del tema vamos a desmenuzar los 7 pasos para entender qué obra desempeña Jesús en cada uno de ellos. Ahora quiero describirles el santuario para comenzar, porque tenemos visitas acá. Posiblemente se pregunten qué es eso de santuario. Así que voy a explicar lo que era el santuario. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel acampaba alrededor de un edificio que se llamaba el santuario. Y luego entonces ellos vivían 3 tribus en cada punto del compás. Y luego entonces estaba un patio o un atrio. Y en ese atrio se encontraba, cuando uno entraba por la puerta de adelante, encontraba uno el altar del sacrificio. Y luego avanzaba un poquito más en el atrio y se encontraba el lavacro o la fuente de agua. Luego entonces
seguía uno hacia adelante y había una carpa. Y la carpa tenía 2 apartamentos. Después del lavacro, más allá de la cortina, se encontraba lo que se conoce como el lugar santo del santuario. Y luego entonces se encontraba después de eso el lugar santísimo del santuario. Así que hemos visto entonces que el santuario tenemos el campamento, tenemos el altar del sacrificio, tenemos el lavacro, luego tenemos el lugar santo y entonces el lugar santísimo. Pero el santuario no termina en el lugar santísimo, porque cuando terminaba la obra en el lugar santísimo, el sumo sacerdote salía a la entrada de la carpa o a la entrada del tabernáculo y tomaba todos los pecados de los que habían confesado los pecados y los habían colocado en el santuario. Tomaba todos esos pecados y los colocaba sobre la cabeza de lo que se conoce como el macho cabrío Azazel. Y entonces ese macho cabrío era enviado al desierto, a donde no había habitantes. Pero el servicio del santuario no termina allí, porque vamos a encontrar que el servicio del santuario termina a donde el Señor Jesucristo comenzó el proceso, terminará el proceso. El Señor Jesucristo regresará a este mundo, hará cielos nuevos y tierra nueva y habitará en el campamento con su pueblo por la eternidad. Es decir, que el plan de la salvación, la cosmovisión de la salvación comienza en el campamento, sigue con el altar del sacrificio, luego continúa con el lavacro, entonces con el lugar santo, el lugar santísimo, luego continúa regresando a la entrada del lugar santo, a donde está la ceremonia de Azazel, y finalmente termina en el campamento. 7 pasos. Ahora esta noche queremos estudiar esos 7 pasos. ¿Cuál es la obra de Jesús en cada uno de esos lugares, cada uno de esos pasos? Así que empecemos nuestro estudio en el campamento. Algunos dirán, pastor, ese es un lugar muy raro donde comenzar a estudiar el santuario, porque generalmente empezamos a estudiar el santuario en el atrio. En el altar del sacrificio. Decimos, el primer paso es la muerte de Cristo Jesús, representado por el altar. Pero mirando más cuidadosamente el santuario, tenemos que comenzar el tour de Jesús por su casa en el campamento a donde viven los pecadores. Porque lo primero que hizo Jesús cuando vino a este mundo no fue morir. Lo primero que hizo Jesús fue vivir. Así que su vida en nuestro campamento, su vida con nosotros, tiene una importancia vital aún antes de su muerte. Ahora quiero invitarles a ir conmigo, vamos a hablar del campamento donde comienza el tour, al Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 14, San Juan 1:14. Y debo decirles que yo tengo todos los textos escritos en mis notas. Y hago eso porque toma mucho tiempo tener que manejar el micrófono y también buscar los versículos en la Biblia. Así que tienen que ser bien diestros con los dedos y buscar rápido los versículos porque vamos a avanzar rápidamente. Juan 1 y el versículo 14. Dice, y aquel verbo, ¿quién es ese verbo? Jesús. Aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. ¿Cuándo fue hecho carne Jesús? Cuando fue concebido en el vientre de María, ¿verdad que sí? Dice, aquel verbo fue hecho carne y luego dice ¿qué? Y habitó entre nosotros. Ahora esa palabra habitó es muy interesante. Es la forma verbal de la palabra tabernáculo. Es decir, el sustantivo es tabernáculo. El verbo es el que se usa aquí, habitar. Es decir, se podría traducir esta palabra tabernaculó entre nosotros. Es decir, armó su carpa entre nosotros, acampó entre nosotros. Es decir, el primer paso es cuando Jesús viene a habitar en nuestro campamento, a habitar con nosotros.
Y ustedes dicen, pero pastor, ¿por qué tuvo Jesús que venir en su primer paso a habitar en nuestro medio, a habitar con nosotros? ¿Por qué tuvo que tabernacular entre nosotros? La razón es muy sencilla. La ley de Dios exige absoluta perfección. La ley de Dios no permite ni un solo desvío. La ley dice, obedece perfectamente y vive. Ahora yo pregunto, ¿cuántos seres humanos le pueden ofrecer a la ley lo que la ley exige? ¿Hay alguien aquí que puede ofrecerle perfección absoluta a la ley de Dios? Si levantara la mano, sería su primera violación de la ley, porque sería mentiroso o mentirosa. Porque la Biblia dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, dice en el libro de los Romanos. Es decir, la ley exige perfección. Nosotros no podemos ofrecerle a la ley lo que la ley exige. Así que Jesús, escuchen bien, el Señor Jesucristo vino a esta tierra como nuestro representante para ofrecerle a la ley una vida perfecta que nosotros no podemos ofrecerle. Y eso lo hizo por todos los seres humanos que jamás hayan vivido en este planeta. Jesús vivió la vida perfecta que la ley nos exige a nosotros, y la vivió en lugar de todos los seres humanos. Es decir, el Señor, por su obediencia en su vida, tejió un manto perfecto de justicia para todo ser humano que jamás haya vivido en la historia del planeta Tierra. Sin excepción, el Señor Jesucristo tejió ese manto de justicia. Ahora, ustedes conocen, en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, ¿cuál fue el primer resultado del pecado? Se vieron ¿qué? Desnudos. ¿Cómo cubrió Dios su desnudez? Poniéndoles pieles ¿de qué? De corderos. Para eso, ¿qué tenía que pasar con los corderos? Los corderos tenían que morir para cubrir la vergüenza de su desnudez. Así que lo primero que hace Jesús es que Jesús tiene que vivir una vida absolutamente perfecta para ofrecerle perfecta justicia a la ley de Dios en nuestro lugar, porque nosotros no podemos hacerlo. Ahora vamos a leer algunos versículos interesantes de la Biblia. Levítico, el capítulo 22 y el versículo 20 al 22. Levítico 22, 20 al 22. Aquí habla de las víctimas que se ofrecían en el santuario. Generalmente enfatizamos la muerte de las víctimas. Sí, las víctimas eran sacrificadas. Pero aquí vamos a encontrar un detalle que raras veces se enfatiza. Es igualmente importante que el sacrificio de la víctima. Dice en Levítico 22 y el versículo 20, hablando de los animales que se ofrecían: ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. ¿Qué clase de animales no eran aceptos? Los animales que tenían ¿qué? Defecto. Dice, no van a ser aceptados si tienen defecto. Versículo 21. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. ¿Cómo tenía que ser la víctima que era ofrecida? Tenía que ser una víctima sin defecto. Muy importante. Pero no solamente tenía que ser la víctima sin defecto, sino que el sacerdote que ofrecía a la víctima tampoco podía tener defecto. Ahora, no está hablando de defecto moral, está hablando de defecto físico. Y el hecho de que no había defecto físico significa que Jesús no iba a tener defecto moral. Ahora, fíjense lo que dice en Levítico 21, el capítulo anterior, Levítico 21, y el versículo 17 al 21, en cuanto al sacerdote que ofrecía la víctima sin defecto. Dice allí: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios.
Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. ¿Cómo tenía que ser el sacerdote? Sin defecto. ¿Cómo tenía que ser la víctima? Sin defecto también. ¿Saben lo que representa ese hecho de que la víctima y el sacerdote no tenían defecto? Vamos a ver que representaba el sacerdote y la víctima representaban a Cristo Jesús, la vida perfecta de Cristo Jesús antes de su muerte. Ahora vamos a anotarlo en la Biblia. Vayan conmigo a Éxodo 12 y el versículo 5 y 6. Éxodo, el capítulo 12 y el versículo 5 y el versículo 6. Aquí está hablando del sacrificio del Cordero Pascual. Y nos dice algo muy interesante en cuanto al cordero que escogían para sacrificarlo en la Pascua. Dice, el animal será como sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. De eso vamos a hablar un poquito más en el tema de mañana. Es decir, el Cordero Pascual no podía tener ¿qué? Defecto. Ahora, ¿qué representaba el Cordero Pascual? Si ustedes leen 1 Corintios 5, 7, dice, Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificada por nosotros. Es decir, que el Cordero Pascual en el Antiguo Testamento sin defecto representaba el hecho de que Jesús no tenía ¿qué? No tenía pecado o no tenía defecto. Nótenos también 1 de Pedro 1, 18 al 20. 1 de Pedro 1, 18 al 20. Hablando de qué representaba la víctima, nos dice allí, 1 de Pedro 1, 18 al 20, hemos estado estudiando 1 de Pedro en las clases de escuela sabática, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, es decir, no fuimos redimidos con oro o plata, cosas corruptibles. Entonces, ¿cómo fuimos redimidos? Sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Como qué clase de cordero? Como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. ¿Qué clase de vida vivió Jesús antes de su muerte? Una vida perfecta sin pecado. Le ofreció absoluta perfección a la ley en lugar de todos los seres humanos. Ahora, quiero que noten que no solamente la víctima sin defecto representa a Jesús que no tenía defecto, sino que el sacerdote que no podía tener defecto representa a Jesús, el sacerdote que no tiene defecto. Vamos a leer en el libro de Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 14 y 15. Hebreos 4 y el versículo 14 y 15. Ahora está hablando no de la víctima, sino que está hablando del sacerdote que ofrecía a la víctima. Dice allí, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue ¿qué? Tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Están entendiendo lo que representa el Cordero y el sacerdote sin defecto? Representa que en Jesús no había pecado. ¿Qué hubiera sucedido si Jesús hubiera pecado? ¿Su sacrificio hubiera sido aceptado? No, porque la Biblia dice que para que el sacrificio fuese acepto, el sacerdote no podía tener defecto, ni la víctima podía tener defecto. Es decir, la vida de Jesús, la vida perfecta de Jesús es tan importante como su muerte.
Noten también lo que dice Hebreos 7 y el versículo 25 sobre el sacerdote. El sacerdote sin defecto, ¿a quién se aplica? Dice en Hebreos 7 y el versículo 25, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Qué clase de sacerdote? Sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es decir, Jesús, antes de ir al altar del sacrificio, antes de ir a la cruz, Jesús tenía que vivir en nuestro medio una vida absolutamente perfecta, sin pecado. Tenía que ofrecerle perfecta justicia a la ley, obediencia perfecta a la ley, y lo hizo por cada ser humano que jamás haya vivido en la historia del planeta. Ahora fíjense, en el Antiguo Testamento se necesitaban dos símbolos. Se necesitaba un sacerdote que hiciera el sacrificio y se necesitaba una víctima que era sacrificada. Pero Jesús cumple ambos, porque nos dice en el libro de Hebreos que Jesús se ofreció a sí mismo. Es decir, Jesús es el sacerdote que oficia su propio sacrificio. Porque Él es el sacerdote que ofreció su vida. Es el sacerdote sin defecto y es también la víctima sin defecto. En el campamento, entonces, la función de Jesús, en el primer lugar que estamos visitando, en la casa del Mesías, el Señor Jesucristo lo que hace es, por 33 años antes de su muerte, el Señor Jesucristo se enfrenta a Satanás, a todas las tentaciones fuertes y violentas de Satanás, y en cada tentación el Señor Jesucristo gana la victoria. De tal manera que cuando Jesús dijo, consumado es, Él había tejido un manto perfecto de justicia para ofrecerle a la ley lo que la ley exigía. Su vida perfecta es lo que Él hace en el campamento. Pero ahora tenemos que movernos al altar del sacrificio, el primer mueble que se encuentra en el atrio. El hombre tenía no solamente el problema de no poder ofrecerle a la ley lo que la ley exige, porque no podemos ofrecerle una vida perfecta a la ley, porque la Biblia dice que todos hemos pecado. Ese era un problema que teníamos, que no le podemos ofrecer perfección a la ley. Pero teníamos otro problema, y es que si no se le ofrece perfección a la ley, ¿qué sucede? La Biblia dice que si no le ofrecemos a la ley la perfección, estamos bajo sentencia de ¿qué? Estamos bajo sentencia de muerte. Entonces, ¿cuál es el segundo paso que toma Jesús? El Señor Jesucristo ahora toma todos los pecados que jamás se han cometido, se están cometiendo o aún se van a cometer, y los cargó sobre sí mismo y sufrió el castigo que todos los seres humanos deben sufrir. Y lo hizo por todos los seres humanos, sin excepción. Jesús vivió la vida perfecta que la ley nos exige a nosotros. El Señor Jesucristo murió la muerte que todos nosotros debemos morir. Vivió por todos los seres humanos, murió por todos los seres humanos. Ahora, no por eso significa que todo el mundo se va a salvar. Ahí es que tenemos que entender los siguientes pasos de Jesús en el santuario. Ahora, vamos a notar algunos versículos que hablan sobre cómo Cristo cargó los pecados de la raza humana y sufrió el castigo que todos los seres humanos deben sufrir, que es la muerte, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Jesús pecó? No, Jesús nunca pecó. Entonces, ¿por qué murió? Murió porque todos los pecados de todo el mundo fueron colocados sobre Él. Él sufrió el castigo que nosotros debemos sufrir. Vivió la vida que nosotros debemos vivir y sufrió la muerte que nosotros debemos morir. Leamos algunos versículos. 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Ahora estamos hablando del altar del sacrificio que representa la muerte de Cristo Jesús. 2 Corintios 5:21. Primero habla de su vida perfecta. Al que no conoció pecado, esa es su vida perfecta, ¿sí o no? Al que no conoció pecado, ¿qué sucedió?
Oh, dice, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? ¿Quién colocó los pecados sobre él? Su propio Padre. Colocó todos los pecados de la raza humana sobre Jesús. El castigo que sufrió Jesús fue por todos los pecados que jamás se hayan cometido. Así que dice, el que no conoció pecado, que es la vida perfecta de Jesús, dice, los pecados o el pecado fue colocado sobre él. ¿Con qué propósito? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, Jesús sufrió la muerte que nosotros debemos morir, vivió la vida perfecta que nosotros debemos vivir, para que en él nosotros podamos ser reconocidos justos. No porque nosotros somos justos, sino porque él es justo. Noten Gálatas 3 y el versículo 13. Gálatas 3 y el versículo 13. Un texto que ha sido entendido mal por muchos cristianos, porque muchos cristianos no quieren mucho la ley, lo que quieren es la gracia, pero no la ley. Ahora dice aquí en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿De qué nos redimió Jesús? Entonces la ley es mala porque nos maldice. ¿La ley es mala porque nos maldice? No, déjenme darles una ilustración. Llegan a una esquina y un semáforo. Se comen el semáforo en rojo. ¿Qué pasa? La ley no maldice, ¿verdad? Porque le van a poner una multa, ¿sí o no? Si el policía está ahí y ve que usted se pasa el semáforo en rojo, el policía que representa la ley le va a poner una multa. La persona está bajo la maldición de la ley. Entonces, ¿cuál es la solución al problema? Hay que deshacerse del policía. El policía es el malo porque me puso la multa. No, el policía no es malo. El malo soy yo. Lo que tiene que cambiar es el pecador, no la ley. Ahora, ¿por qué el hombre está bajo la maldición de la ley? ¿Por qué dice aquí que Cristo nos redimió de la maldición de la ley? ¿Por qué la ley nos maldice? Porque somos pecadores. No por eso la ley es mala. Ahora, ¿cómo nos redimió Cristo de la maldición de la ley? Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición. ¿Qué tomó Jesús sobre sí? La maldición de la ley que debía caer sobre nosotros, ¿cayó sobre quién? Cayó sobre el Señor Jesucristo. Ahora notemos también otro texto. Este es el versículo más famoso de la Biblia. ¿Cuál es el versículo más famoso de la Biblia? Juan 3:16. Y la gente le encanta leer la primera mitad del versículo, pero se le olvida la segunda mitad. Vamos a leer nada más la primera mitad. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo lo demostró? Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por cuántas personas dio Dios el Padre a su Hijo? ¿Por cuántos? Todo el mundo. Jesús lo que vino a hacer a este mundo lo hizo por todos los seres humanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. En un rato vamos a leer la segunda mitad del versículo. Ahora quiero que entiendan, hermanos y hermanas, apreciadas visitas, que la vida que Cristo vivió, la vivió por todos los seres humanos que jamás hayan vivido en el planeta. Cristo tejió un manto de perfecta justicia para ofrecerle la ley, y ese manto de justicia está disponible para todos los seres humanos que jamás hayan vivido en la historia del planeta. La muerte de Cristo cargó todos los pecados de todos los seres humanos sobre sí mismo. El Señor Jesucristo compró la salvación para todos los seres humanos. Ahora, noten Hebreos 2 y el versículo 9. Hebreos 2 y el versículo 9. Aquí se explica nuevamente que lo que hizo Jesús, la muerte de Jesús, fue algo que hizo para todos los seres humanos. Dice en Hebreos 2 y el versículo 9: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por los barranquilleros, para los barranquilleros. Barranquilla también. Dice, para que gustase la muerte por ¿cuántos?
Todo. ¿Por cuántas personas sufrió la muerte de Jesús? Todo ser humano que jamás haya vivido. Lo dice este texto. Nota en 1 de Juan 2 y el versículo 2. Primera de San Juan, el capítulo 2 y el versículo 2. Nuevamente está hablando del sacrificio de Jesús. Y dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, porque Juan le está escribiendo a cristianos, está diciendo, Jesús no solamente murió por los cristianos, por nosotros, sino por quienes. No solamente por los nuestros, sino también, ¿por qué? Por los de todo el mundo. Noten Isaías 53, 5 y 6. Isaías 53 y el versículo 5 y 6 se repite lo mismo, que Jesús murió por todo ser humano. El Señor Jesucristo cargó todos los pecados de toda la raza humana sobre sí. Dice allí en Isaías 53, 5 y 6, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y ahora escuchen bien, mas Jehová cargó en Él el pecado de ¿quiénes? El pecado de todos nosotros. ¿Cuántos pecados cargó Jesús? ¿Por cuántos murió Jesús? ¿Por cuántos vivió Jesús? Por todos. Ahora escuchen. Lo que hizo Jesús en el campamento y en el altar del sacrificio, lo hizo por todos los seres humanos, sin excepción. No por eso vamos a encontrar, significa que toda la gente se va a salvar, porque la gente dice, si Cristo vivió por todos y murió en lugar de todos, entonces todo el mundo se va a salvar. No, tenemos que entender los siguientes pasos de Jesús en su casa para entender por qué, si Jesús vivió por todos y murió por todos, va a haber gente que se va a perder. Ahora quiero leerles un par de citas que encontramos en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 364. Esta cita dice, en la cruz del Calvario, Él pagó el precio de redención de la raza humana. ¿Pagó el precio por quiénes? Por la raza humana, dice esta cita. En la página 378 y 379 del mismo libro dice, y esta cita es tremenda, el peso de la culpabilidad de todo pecado, el peso de la culpabilidad ¿de qué? De todo pecado recayó sobre el alma divina del Redentor del mundo. Los malos pensamientos, las malas palabras, los malos actos de cada hijo e hija de Adán exigían una paga que recayó sobre Cristo. La paga que recayó sobre Cristo eran los pecados de ¿quiénes? Dice ella, de cada hijo e hija de Adán. Así que si usted desciende de Adán y Eva, usted está incluido o incluida. Sigue diciendo, aunque no era suya la culpa del pecado, su espíritu, es decir, el espíritu de Jesús fue desgarrado y magullado por las transgresiones de los hombres. Y aquel que no conoció pecado, llegó a ser pecado por nosotros, para que pudiéramos ser justicia de Dios en él. Así que, ¿qué fue lo que hizo Jesús en el campamento? Vivió una vida perfecta, tejió un manto de perfecta justicia. ¿Qué hizo en el altar del sacrificio? Todos los pecados de todos los seres humanos fueron colocados sobre él y él sufrió el castigo o la pena por todos los pecados que jamás se hayan cometido en la historia del planeta. Ahora yo les pregunto, ¿cuál de esos dos pasos es el más importante? ¿Qué es más importante, su vida perfecta o su muerte por el pecado? Si usted le pregunta a los cristianos hoy en día, ¿qué es más importante? Ellos le van a decir, la cruz, la cruz. Pero escuchen bien, si Jesús no hubiera vivido su vida perfecta, su sacrificio no hubiera sido aceptado.
Porque para que el sacrificio se aceptara, el sacerdote y la víctima tenían que ser sin defecto. Su vida perfecta es tan importante como su muerte. Pero ahora vamos al tercer paso en la casa del Mesías. Ahora llegamos al lavacro o la fuente, ahí había agua. Lo que pasaba era que cuando el sacerdote ofrecía a la víctima, se manchaba de vestigios de la muerte, se manchaba de sangre. Y mientras estaba manchado de sangre no podía entrar al siguiente paso en el lugar santo del santuario. Tenía que ir a la fuente y tenía que lavarse de todo vestigio de la muerte, de todo rastro de la muerte. Tenía que lavarse antes de poder entrar a su siguiente función. El lavacro representa la resurrección de Cristo Jesús. Cuando Jesús se despojó para siempre de todo vestigio de la muerte. Vamos a leer dos versículos. Tito, capítulo 3 y el versículo 4 y 5. Tito, el capítulo 3 y el versículo 4 y el versículo 5. Este texto es muy importante. Dos palabras principalmente de este texto son importantes. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, ve ahí tiene la idea del agua, porque nos lavamos con el agua, el lavamiento de la ¿qué? De la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Yo pregunto, ¿qué significa regenerar? Cuando usted regenera algo, ¿qué significa? Significa que eso estaba muerto y usted le está dando ¿qué? Le está dando vida de nuevo. Y lo mismo renovar. Por eso yo digo que el lavamiento en la fuente o en lavacro representa el momento en que Cristo se lava de todo vestigio de la muerte en el momento de su resurrección. Noten Romanos 6, 9 y 10, a donde se deja clara esta idea. Romanos 6 y el versículo 9 y el versículo 10. Dice ahí el apóstol San Pablo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, luego que dice, ya no muere más. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, vive para Dios. Así que la fuente que se encontraba entre el altar del sacrificio, que representa la muerte de Cristo, y el lugar santo, que representa el comienzo de la intercesión de Cristo cuando ascendió al cielo, representa la resurrección de Cristo Jesús. Ahora vaya conmigo a Romanos el capítulo 4, Romanos el capítulo 4 y el versículo 25. Este versículo es muy importante. A veces leemos la Biblia y la leemos tan rápido que no nos paramos a reflexionar y a pensar y a razonar en cuanto a lo que estamos leyendo. Noten lo que dice Romanos el capítulo 4 y el versículo 25, hablando de Jesús. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Eso está hablando de su muerte, ¿sí o no? Fue entregado por nuestras transgresiones y luego dice que fue resucitado ¿con qué propósito? Fue resucitado para nuestra justificación. ¿Por qué resucitó Jesús? ¿Para poder qué? Para poder justificarnos. Ahora yo les voy a lanzar una idea, no se me pongan nerviosos, ¿ok? Cristo no perdonó los pecados de todo el mundo en la cruz. No perdonó los pecados de los seres humanos en la cruz. El Señor Jesucristo murió y resucitó para poder perdonar los pecados de los seres humanos. Aquí dice que Él fue entregado por nuestros pecados, está hablando de su muerte, pero resucitó para nuestra justificación. La palabra justificación sencillamente es lo mismo que perdón. Jesús resucitó para poder ¿qué? Para poder perdonarnos los pecados. Entonces, si Jesús resucitó para poder perdonar los pecados, no fueron perdonados cuando murió en la cruz. A usted sí. Entonces está diciendo que Cristo no perdonó los pecados en la cruz. Lo que le estoy diciendo es que Cristo en la cruz hizo provisión para perdonar los pecados. Ahora vamos a ampliar esto un poquito más. Vamos a 1 Corintios 15
Y el versículo 17, 1 Corintios, el capítulo 15 y el versículo 17. Estamos hablando del lavacro, la fuente, la resurrección de Cristo. Y dice allí, y si Cristo no resucitó, note que no dice si Cristo no murió. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es ¿qué? Vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Ustedes están entendiendo lo que está diciendo ese versículo? Si Cristo no resucitó, todavía estamos en nuestros pecados, lo cual significa que no los perdonó en la cruz. La resurrección tiene que ver con el perdón del pecado. ¿Sí me están entendiendo lo que estoy diciendo o no? Sigue diciendo, versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo, ¿qué? Perecieron. En otras palabras, si Cristo no resucitó, todos los seres humanos están ¿qué? Perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ahora yo pregunto, ¿qué es más importante, la vida perfecta de su muerte o su resurrección? Pues no va a resucitar si no murió. Y su muerte no hubiera sido aceptada, al menos que hubiera vivido una vida perfecta. ¿Son igualmente importantes los tres? Claro. Pero usted le pregunta a los cristianos, dice, la cruz, solo la cruz. La cruz es vital, no me entiendan mal. Es crucial porque allí Cristo paga la deuda de nuestro pecado. Pero Jesús tenía que vivir una vida perfecta, tejer un manto de justicia para todas las personas. Tenía que sufrir la muerte por todas las personas. Y luego tenía que resucitar, porque un salvador muerto no puede salvar. Así que hemos ido al lavacro. Ahora tenemos que ir al siguiente paso, el lugar santo del santuario. Ahora quiero explicarles esto. Lo que hizo Jesús, escuchen bien, lo que hizo Jesús en el campamento viviendo su vida perfecta, lo que hizo Jesús cargando los pecados de todo el mundo en la cruz, lo que hizo Jesús cuando resucitó, lo hizo por todos los seres humanos que jamás hayan vivido en la historia del planeta. Pero no por eso toda la gente se va a salvar, porque el pecador tiene que aceptar lo que Jesús hizo. Ahí viene la respuesta del ser humano. Los primeros tres pasos, todo lo hace Jesús. Pero luego cuando avanzamos en la casa del Mesías, está la respuesta de las personas a lo que hizo Jesús. Esa es la idea del pacto. Dios toma la iniciativa. Jesús vive la vida perfecta, muere por el pecado, resucita, dice, ahora está disponible la salvación. Si me recibes, todo lo que yo hice es tuyo. Ahora yo quiero que ustedes noten la segunda parte de Juan 3:16. ¿Recuerdan la primera parte? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por cuántos dio el Padre a Jesús? Por todo el mundo. Pero ¿qué dice la segunda mitad del versículo? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la respuesta del ser humano a lo que hizo Jesús. Todo aquel que en Él cree. Y esa palabra creer, mire, esa palabra ha sido tan abusada, la palabra creer. La gente dice, yo creo que Cristo murió. El diablo también. Yo creo que Cristo resucitó. El diablo también lo cree. Yo creo que Cristo se fue al cielo. El diablo lo cree también. La palabra creer aquí no significa sencillamente creer algo en la cabeza, significa el que confía en Jesús como su salvador personal, el que recibe su vida y su muerte en su lugar, por fe. Ese es el individuo que recibe salvación. Ahora, permítame ilustrar lo que quiero decir dándoles una ilustración. Quiero que se imaginen el dueño de un banco. Lo vamos a llamar el Banco del Universo. El dueño de ese banco tiene recursos sin límites. Es decir,
tiene un capital inagotable. Y él mira a los pobres seres humanos endeudados, teniendo que pagar la hipoteca, la cuota del carro, teniendo que pagar deudas educativas, teniendo que pagar tarjetas de crédito, tarjetas por departamentos. Y dice, ay, esa pobre gente vive deprimida, todos tristes, no pueden ni dormir por todas las deudas que tienen. Yo sí tengo compasión y misericordia para con esa gente. Yo voy a hacer algo, dice este magnate. Dice, yo voy a tomar del capital que yo tengo, yo voy a depositar en ese banco suficiente capital para cancelar las deudas de todos los seres humanos. Hipoteca, tarjeta de crédito, deudas educativas, cuota del carro, todas las deudas. Deposita en ese banco suficiente capital para cancelar las deudas de todos los seres humanos. Tremenda oferta, ¿verdad que sí? Pero ¿de qué vale que él deposite ese dinero en el banco si la gente no sabe, si nadie sabe que el capital está disponible? Entonces él usa todos los medios de comunicación, palabra de boca, televisión, radio, internet, teléfono, Twitter, Facebook, WhatsApp, todos los medios de comunicación los usa para resparcir la palabra que hay un banco, en ese banco hay capital suficiente para cancelar todas las deudas de todos los seres humanos. Solamente hay una condición, y es que la persona que venga al banco, la persona en primer lugar tiene que venir al banco y tiene que decirle al magnate del banco que está arrepentido de haberse endeudado, y tiene que confesar que hizo mal en endeudarse. Y tiene que decirle al magnate, mira, yo confieso que hice mal en contraer todas estas deudas. Y yo confío que tú vas a cumplir tu palabra y que tú vas a tomar el capital y lo vas a poner a mi cuenta. Ahora yo pregunto, ¿qué sucede si una persona decide no venir al banco y reclamar el capital? ¿Se queda endeudado? ¿Queda endeudado, sí o no? Habiendo el capital para pagar toda su deuda en el banco, el individuo queda endeudado porque no viene al banco para pedir misericordia de parte del dueño del banco para que tome el capital y se lo aplique a su cuenta. Escuchen bien, Jesús vivió una vida perfecta, ese capital en el banco. Jesús murió por todos los pecados, depositó capital en el banco. Y cualquier persona que viene a Jesús por fe, confiando en Él como su Salvador personal, Jesús entonces toma su vida perfecta, su muerte por el pecado, y pone esos a la cuenta del pecador, y Dios mira al pecador como si nunca hubiera pecado, porque los ve en Jesús, no en ellos. Esas son buenas nuevas. Pero el pecador tiene que responder. Tiene que creer, como dice en Juan 3:16. Ahora déjenme ilustrarlo de otra manera. Ustedes celebran el Día de la Madre, ¿no? El Día de la Madre, pues los esposos le dan un regalo a la esposa, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto le cuesta el regalo a la esposa? ¿Quién paga por el regalo? El esposo. ¿O es que el esposo compra el regalo y el Día de la Madre trae el regalo, viene envuelto, y la esposa abre el regalo y dice, wow, qué lindo, y el esposo dice, páguemela? No. El que compra el regalo no le cuesta nada. ¿O sí? El que compra el regalo es el que paga. ¿Cuánto paga el que recibe el regalo? Absolutamente nada. No recibe nada. Ahora yo pregunto esto, aplicando esto, ¿es posible que una persona rechace un regalo que ha sido comprado? Sí, es posible, claro. ¿Y qué pasa si lo rechaza? No se beneficia con el regalo. Yo les voy a dar un ejemplo práctico. En la ciudad donde yo vivo, hay un individuo que nosotros conocemos muy bien, el ministerio que yo dirijo allá, siempre entra todavía a comprar materiales, muy misionero, y él hizo algo pues que nosotros los adventistas no hacemos, y fue que jugó la lotería y se ganó la lotería $560 millones.
Esto fue hace 2 años, recientemente. Él ofreció darle a nuestro ministerio un regalo de $200,000 y nosotros lo rechazamos. ¿Es posible rechazar un regalo? Sí, Señor. Jesús compró el regalo de la salvación. Jesús pagó el precio para comprar el regalo, pero usted puede rechazar el regalo que Él compró. Tenemos que aceptar, en otras palabras, el regalo que Jesús compró para que nosotros nos podamos beneficiar de Él. Ahora vamos a leer algunos versículos de la Biblia, porque muchos cristianos dicen, mira, el Señor Jesucristo cuando murió en la cruz, todos los pecados de todos los seres humanos quedaron perdonados. Nota en 1 de Juan 2:1. 1 de Juan, el capítulo 2 y el versículo 1. Ahora nos estamos moviendo al lugar santo del santuario y vamos a ver qué hace Jesús en el lugar santo. 1 de Juan 2:1. ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo? Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, ¿qué? Abogado tenemos para ¿con quién? Para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Qué tremendo versículo. ¿Qué función desempeña Jesús en el cielo? En el lugar santo, cuando ascendió, es nuestro abogado. ¿Qué es un abogado? ¿El abogado habla por el acusado? ¿El abogado es el que habla por el acusado? ¿Cómo no? Y cuando va ante el juez dice, bueno, ¿y qué habla el acusado? Y el abogado dice, no tiene que hablar, yo soy el que hablo por él. Cuando usted se arrepiente del pecado y confiesa su pecado y confía en Jesús, el Señor Jesucristo va delante del Padre y le dice, Padre, ese pecador es injusto, no tiene justicia, pero ese pecador me recibió a mí como su salvador personal. Padre, por favor, toma mi vida perfecta y mi muerte por el pecado y ponlo a la cuenta de ese pecador. Y en ese momento el Padre acepta la justicia de Cristo en lugar nuestro. Por eso dice, abogado tenemos para ¿con quién? Para con el Padre, a Jesucristo el ¿qué? El justo. Yo no soy justo, yo no puedo ir y decirle al Padre, aquí estoy el justo. No, yo soy injusto. Pero cuando yo reclamo a Jesús como mi abogado, Él presenta su justicia en lugar de mi injusticia. Ahora leamos también Hebreos 7:25. Yo pregunto, ¿Jesús intercede por todos los seres humanos? No. Lástima que dijeron amén tan rápido. Jesús no intercede por todos los seres humanos. Eso no es bíblico. Noten Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente ¿a quiénes? A los que por Él se acercan a Dios. ¿A quiénes salva? Por los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por quiénes? Por los que por Él se acercan a Dios. Por eso se intercede. Por los que se arrepientan, confiesan sus pecados y reclaman la justicia de Cristo por medio de la fe. Ahora yo voy a leer algunos versículos para mostrarle que Jesús no perdonó todos los pecados en la cruz. Y no me entiendan mal, lo que hizo Cristo en la cruz es de crucial importancia, lo hizo por todos los seres humanos. Jesús compró la salvación para todas las personas, pero nosotros podemos rechazar el capital que Él puso en el banco. Fíjense lo que dice Hechos 2 y el versículo 38. ¿Cuándo perdona Dios el pecado? Hechos 2 y el versículo 38. Aquí el apóstol Pedro acaba de predicar un tremendo sermón en el día del Pentecostés. Él ha explicado, les estoy sintetizando el sermón. Él ha dicho que Jesús vivió, murió, resucitó, ascendió a la diestra del Padre para servir como intercesor para los que se alleguen a Dios por medio de Él. Y cuando termina Pedro su sermón, la gente quedó impactada. Y los hombres que estaban presentes allí vinieron a donde estaban Pedro y le dijeron, Pedro, si Cristo está intercediendo en el cielo por nosotros, ¿qué debemos nosotros hacer? ¿Cuál es nuestra respuesta? Fíjense lo que dijo el apóstol Pedro en Hechos 2:38. Pedro les dijo, ¿cuál es la siguiente palabra?
arrepentíos y bautícese. Oh, esto es individual. Lo que hizo Jesús lo hizo por todos los seres humanos, pero ya este es un consejo ¿qué? Individual, dice cada uno. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahora escuchen, para perdón de los pecados. ¿Cuándo es que Jesús perdona los pecados? Cuando una persona se arrepiente y se bautiza. Entonces, ¿los perdonó en la cruz? No, no los perdonó en la cruz. Noten Hechos 5:31, Hechos 5 y el versículo 31. Por eso yo les digo que la salvación no es un evento, la salvación es un proceso. No vamos a entender la cosmovisión de la salvación, todas las dimensiones de la salvación, al menos que sigamos a Jesús paso a paso a través del santuario. Porque cuando el Señor Jesucristo termine su tour del santuario, el problema del pecado queda resuelto para siempre y el pecado no se levantará jamás, otra vez. Noten Hechos 5:31. ¿Por qué fue Jesús al cielo? Dice ahí el apóstol Pedro, a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador. Está hablando de la ascensión de Jesús al lugar santo. Dice, a Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador. ¿Y por qué fue Jesús allá? Para dar a Israel ¿qué? Arrepentimiento y perdón de los pecados. ¿Cuándo es que Israel recibe el perdón de los pecados? ¿Cuando Cristo murió en la cruz o cuando Cristo va al cielo a interceder? Cuando va al cielo a interceder. Noten Hechos 10:43, Hechos 10 y el versículo 43. Dice, hablando de Jesús, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, ¿qué va a pasar? Recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Cuándo es que una persona recibe perdón? Cuando cree en Jesús. Y eso es una obra individual. Eso es reclamar la vida y la muerte de Cristo personalmente. Ustedes conocen 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuándo es que perdonan los pecados? Cuando los confesamos. Y los confesamos porque estamos arrepentidos. ¿Me están entendiendo este asunto? Yo pregunto, ¿hizo Jesús perfecta provisión en la cruz para perdonar todos los pecados? ¿Proveyó el medio para perdonar pecados? Sí, pero ¿a quiénes se los perdona? Aquellos que se arrepienten, confiesan, creen en Jesús, a esas personas Él le perdona los pecados. ¿Les está quedando claro? Ahora permítame leerles un par de citas. La primera se encuentra en el libro Fe y Obras, página 110. Es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador penitente, ¿qué clase de pecador? ¿Qué significa un pecador penitente? Arrepentido, triste por el pecado. Dice, es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador penitente sea aceptable ante Dios y lo que obra su justificación. Y ahora viene esta linda promesa. No importa cuán pecaminosa haya sido su vida, si cree en Jesús como su Salvador personal, está parado delante de Dios con las vestiduras inmaculadas de la justicia imputada de Cristo. Imputada significa acreditada. No es nuestra la justicia es de Él. Nos la pone a nuestra cuenta del capital que Él puso en el banco, por así decirlo. La otra cita se encuentra en una matutina, la fe por la cual vivo, página 109. Dice, la gracia de Cristo justifica. La palabra justifica significa perdona, ¿ok? La gracia de Cristo justifica gratuitamente al pecador sin mérito o reclamo de su parte. La justificación es el perdón pleno y completo del pecado. ¿Qué es la justificación? ¿El qué? El perdón pleno y completo del pecado. Y luego viene esta promesa: el mismo instante
en que el pecador acepta a Cristo por la fe, recibe perdón. ¿Cuándo es que una persona recibe perdón? ¿Cuando Cristo murió en la cruz? No. Dice, el mismo instante en que el pecador acepta a Cristo por la fe, recibe el perdón, se le imputa la justicia de Cristo. Es decir, la justicia de Cristo se le pone a su cuenta, se le acredita a su cuenta. Y ya no debe dudar en cuanto a la gracia perdonadora de Dios. ¿Usted recuerda la historia del hijo pródigo? ¿Cuándo es que el hijo pródigo recibió el perdón? Usted recuerda que se fue por allá sin vergüencear, ¿verdad? Andando con mujeres, malgastando la fortuna que el padre le había dado, y termina entre los cerdos. Y entonces, ¿de qué se acuerda? Ay, mi papá era tan bueno. ¿Sabe que nosotros no nos arrepentimos? Es la bondad de Dios lo que nos lleva al arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento comienza con Dios, no con nosotros. Cuando vemos cuán bondadoso es Dios, queremos arrepentirnos. Así que el joven dice, ay, qué bueno era mi papá en la casa, yo voy a regresar a la casa. Y el joven regresa a la casa. ¿Está arrepentido? ¿Está arrepentido el joven? Sí. ¿Y qué hace? Llega a la casa y confiesa, le dice al papá, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y qué hace el padre? El padre le dice, pasa los próximos 5 años para ver si es verdad lo que tú estás diciendo. No. ¿Qué hizo el padre? Mandó a traer ¿qué cosa? El manto, que representa el manto de justicia, y se lo puso a su hijo. Representa el hecho que cuando una persona es atraído por Dios, se arrepiente, confiesa su pecado y confía en la bondad de Dios, esa persona es cubierto con el manto de la justicia de Cristo. Pero primero viene el arrepentimiento, la confesión y la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿entienden entonces la obra que ha estado haciendo Cristo en el lugar santo? Hermanos y hermanas, es muy sencillo. En el lugar santo lo que hace Jesús es, Él intercede por las personas que se arrepienten, personas que confiesan sus pecados y confían en Jesús. El Señor Jesucristo toma esos pecados, los mete al santuario, cubiertos por su sangre, y esos pecados ¿son qué? Y esos pecados son perdonados al pecador, pero ¿qué hacen con el santuario? Contaminan el santuario con el registro del pecado. Es decir, los pecados son transferidos del pecador a la víctima, y luego, por medio de la sangre de la víctima, era introducida al santuario, y la sangre llevaba el registro del pecado. Es decir, el pecado ahora es introducido al santuario. ¿Y qué sucede con el santuario? El santuario es contaminado con el registro del pecado. El pecador perdonado, pero el santuario contaminado. Por lo tanto, es necesario en algún momento hacer ¿qué cosa? Es necesario en algún momento purificar ¿qué? Purificar el santuario de todo el registro de los pecados que se encuentran en el santuario. Ahora, no tengo tiempo en este momento de describir lo que significa Daniel 8:14, pero les voy a mencionar el versículo. Dice hasta 200 tardes y mañanas, y el santuario será ¿qué? Será purificado. Es decir, está hablando de un momento cuando todos los pecados que entraron al santuario necesitan ser purificados del santuario, porque han manchado el santuario. ¿Y saben lo que dicen algunas personas? Dicen, no, pastor, eso no puede haber en el cielo un registro del pecado. ¿Cómo puede un lugar tan santo y tan perfecto tener algo? ¿Cómo el cielo puede tener pecado? Y suena muy lógico el argumento, hasta que lo analizamos un poquito más. Yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo fue absolutamente santo y perfecto? ¿Jesús fue santo y perfecto? ¿Cargó el pecado el que era santo y perfecto? Entonces, ¿por qué un santuario santo y perfecto no puede llevar el pecado? Ahora escuchen bien. Los pecados que cargó Jesús no eran de Él, le fueron imputados. Eran nuestros. Los pecados de que están en el santuario no son de Dios, son nuestros. Entraron allá por la sangre de Cristo.
Cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos el pecado y confiamos a Jesús, el Señor Jesucristo toma esos pecados, intercede por nosotros, esos pecados son introducidos al santuario y queda el registro de esos pecados en el santuario. Y es necesario en algún momento purificar el santuario. Ahora yo quiero preguntarles, ¿qué transpira allí en el lugar santísimo? En el lugar santísimo en Israel se desempeñaba el juicio. Era el día de la purificación del santuario. Todos los pecados que habían entrado al santuario durante cada día, ahora tenían que ser purificados del santuario. Tenían que ser sacados del santuario para ser colocados sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Pero ahora quiero preguntarles, ¿todas las personas que reclaman a Cristo como Salvador son sinceros? Todos los pecados que han entrado al santuario en realidad son de gente que se ha arrepentido de verdad y ha confesado de verdad y ha confiado en Cristo Jesús de verdad. No. Yo pregunto, ¿en la iglesia hay trigo y cizaña? ¿La cizaña profesó a Jesús también? Sí, ¿cómo no? ¿En la iglesia hay peces buenos y peces malos? La red que se predica, es la predicación, la red que se tira, reúne a personas que son verdaderamente cristianos y otros que profesan ser cristianos nada más. Sí. En la iglesia hay vírgenes sabias y vírgenes fatuas. En la iglesia hay los que dicen, Señor, Señor, no echamos demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, profetizamos en tu nombre. Profesaban ser cristianos porque lo están haciendo en el nombre de Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Yo nunca los conocí a ustedes. Yo pregunto, en la iglesia hay personas que tienen la apariencia de piedad, pero que en realidad no tienen piedad. Inclusive la Biblia dice que hay ministros que se disfrazan como ministros de justicia. Y son ministros hipócritas. Dijo Jesús que iba a enviar a sus discípulos como ovejas en medio de lobos, pero los lobos están disfrazados ¿de qué? Según Jesús, los lobos están disfrazados de oveja. Entonces, escuchen, no todos los pecados que entraron al santuario, en realidad la persona se arrepintió de esos pecados y confesó los pecados y tenía derecho a recibir el beneficio del capital que Jesús puso en el banco. Por esa razón hay que hacer un juicio. Y el propósito del juicio, y vamos a hablar mañana en la mañana un poquito más de esto, el propósito del juicio es que Dios ahora va a distinguir entre los verdaderos creyentes y los que son solamente creyentes profesos. Ahora, Dios sabe quién son verdaderos creyentes y cuáles son solamente profesos creyentes. Dios lo sabe. El propósito del juicio no es para informar a Dios, porque Dios conoce el fin desde el principio. El propósito del juicio es revelarle al universo quién fue genuino y quién fue falso. Ahora, ¿saben algo? La salvación viene a través de la gracia por medio de la fe. Pero el juicio se hace conforme a las obras. Y la gente dice, pero pastor, ¿cómo así? Que somos salvos por gracia a través de la fe, pero que seremos juzgados por obras. ¿Saben por qué razón? Porque las obras demuestran si nuestra fe es genuina o no. Por eso es lo que se examina en el juicio, nuestras obras, no nuestra fe. Si ustedes leen, por ejemplo, Hebreos el capítulo 11, todos los héroes de Hebreos 11 están haciendo algo. Noé construyó, Abel ofreció, Abraham salió, Abraham estuvo dispuesto de ofrecer a su hijo. Es decir, es una fe que actúa. No es solamente algo que cree en la cabeza. Ah, sí, yo creo en Cristo. Por favor, Señor Jesús, perdóname los pecados, cuando no hay un corazón sincero. El propósito, mis hermanos y hermanas, del juicio es todos los pecados que han entrado. Hay pecados que entraron con verdadero arrepentimiento y hay pecados que entraron no por una persona que estaba verdaderamente arrepentida. Y por eso el propósito del juicio, de la obra en el lugar santísimo, es hacer un juicio para revelarle al universo quién fue un creyente genuino y quién no fue. Ahora yo les voy a preguntar algo.
Y esto es muy importante. ¿Es posible que Dios revoque el perdón que una vez dio? ¿Es posible que Dios perdone a una persona y luego entonces le revoque ese perdón? Sí, Señor. Eso es bíblico. ¿Recuerdan ustedes la historia de los dos deudores? Había un individuo que debía 10,000 talentos. La historia está en Mateo, el capítulo 18. Debía una suma que nunca podía pagar. En muchas vidas no podía pagar esa deuda. Y entonces su señor lo llamó para que le rindiera cuentas. En realidad había desfalcado un montón de dinero del dueño, del señor. Y le dijo, el señor le dice, págame todo lo que me debes. Y el individuo, como no podía pagar, tenía una deuda impagable, ahora empieza a clamar y a llorar. Dice, ay, por favor, dame tiempo que yo te lo pago. Y le dice, el Señor le dice, pero ¿qué me lo vas a pagar? Si tú no tienes dónde caerte muerto, ¿cómo me lo vas a pagar? Y siguió clamando, por favor, no me mandes a la cárcel, no me confisques todo, no hagas eso con mi familia, por favor. Y entonces el Señor, movido a misericordia, le dijo, porque clamaste a mí y pediste misericordia, toda tu deuda queda cancelada, toda tu deuda queda perdonada, te puedes ir. El individuo dice, ¿cómo? Así nomás. ¿Sí? La deuda queda perdonada, te puedes ir. Sale saltando en una pata, alegre y feliz. Y cuando sale por las puertas se encuentra a un pobre miserable que le debe 100 denarios, que era una cantidad significativa. La gente ganaba 1 denario por día, era 100 días de trabajo, pero se lo podía pagar por cuotas. No era una deuda impagable. Y a este tipo le dijo, págame lo que me debes. Y él hace lo mismo. Le dice, ay, por favor, dame tiempo que yo te lo voy a pagar. ¿Qué tiempo ni qué pan caliente? Y lo agarró por el cuello y lo estaba ahorcando para que le pagara lo que le debía. El Señor, los siervos del Señor que representan los ángeles, que registran nuestras acciones, fueron a donde el Señor y le dijeron, ¿sabes lo que sucedió? Ese individuo que tú le perdonaste esa deuda que él no podía pagar, salió y encontró un individuo que le debía algo que se podía pagar y lo estaba ahorcando para que le pagara. ¿Y saben lo que hizo el Señor? El Señor le dijo, tráigame ese reo para acá. Ese es el juicio, para examinar si su arrepentimiento fue genuino o no cuando pidió misericordia la primera vez. Y le dice al Señor, oye, yo no te perdoné toda tu deuda porque clamaste a mí, pediste misericordia y yo por gracia y misericordia te perdoné. Y con una sonrisa dice, claro, muchas gracias. Y entonces le dice, no deberías haber mostrado en tus obras, en tu vida, que apreciabas el perdón que yo te di. Y le revocó el perdón y lo echó a la cárcel hasta que pagara toda su deuda. Yo pregunto, ¿Dios puede revocar el perdón si el arrepentimiento no fue sincero? Sí, Señor, según la Biblia. El propósito del juicio en el lugar santísimo es examinar la sinceridad del arrepentimiento para ver si la persona en verdad se arrepintió o no, para revelarle al universo quién es quién. ¿Me están entendiendo? Es decir, el propósito del juicio es separar el trigo de la cizaña, los peces buenos de los peces malos, las vírgenes sabias de las vírgenes fatuas. Ahora yo les doy otro ejemplo. ¿Ustedes recuerdan cuando se iba a hacer la boda, cuando el padre le iba a hacer la boda a su hijo? Todos los invitados estaban en el salón donde se iba a hacer la boda, y el rey sale, y el rey ahora va a examinar a los huéspedes para ver si tienen derecho de estar ahí. Y ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? Había un individuo que reclamaba el derecho de estar ahí. Él vino a la boda. Yo estoy invitado a la boda. Él profesaba tener derecho de estar allí. Pero el rey ahora sale y dice allí que salió para ver a los que habían sido invitados. La palabra ver no es la palabra común. En griego, la palabra común para ver es blepo.
Esta es la palabra theaomai, que significa que salió para escudriñar a los que habían sido invitados a la boda, que representa a toda persona que profesó el nombre de Cristo. Y se encontró a uno ahí que no tenía el manto de boda, pero profesaba tener derecho a estar ahí. Ese era un falso creyente. Ahora yo pregunto, ¿será que eso está describiendo algo que va a pasar después de la segunda venida? Ya cuando todos los redimidos están en el cielo, entonces Dios va a salir y va a decir, bueno, vamos a ver quién puede estar aquí, quién no. No, claro que no. Eso representa el juicio que se hace antes de la segunda venida de Jesús. Se examinan los casos de todas las personas que profesaron a Jesús para determinar quién tiene el manto y quién no lo tiene. No sé si me están entendiendo lo que estoy diciendo. Así que el propósito del juicio es abrir los libros, y esto vamos a hablar más mañana en la mañana, abrir los libros para revelarle al universo quién en verdad se arrepintió de sus pecados y merece la salvación, y quienes solamente profesaron a Jesús y en realidad no estaban arrepentidos. Yo pregunto, a ese individuo que fue perdonado la deuda grande, ese individuo en realidad estaba arrepentido de haberle desfalcado el dinero al Señor. No, ¿saben de qué estaba triste? Estaba triste por el castigo que le iba a caer. Sus lágrimas eran lágrimas de cocodrilo. No estaba arrepentido. Así hay muchas personas que profesan a Cristo, que no están arrepentidos, quieren los beneficios de la salvación sin las obligaciones que conlleva la salvación. Y para eso hay que hacer ese juicio en el lugar santísimo. Una vez que todos los pecados entran, ahora hay que examinar a los que metieron los pecados allá, contaminaron el santuario, y cuando se termina de hacer esa obra, todos los pecados de las personas que fueron sinceras en su arrepentimiento y su confesión, que en verdad recibieron a Jesús como Salvador y se demuestra en su vida, esas personas, todos los pecados ahora son tomados por Jesús y son llevados por Él a la puerta del tabernáculo. ¿Y quién está esperando ahí? El macho cabrío Azazel. ¿Qué representa Azazel? Azazel representa a Satanás. Ahora escuchen, Azazel no perdona los pecados, porque todos los pecados fueron perdonados cuando entraron al santuario por la sangre de Cristo. Es decir, los pecados que son colocados sobre Azazel son pecados que fueron perdonados por Dios, pero la responsabilidad final debe caer sobre el que originó, instigó y perpetuó el pecado. Y todos los pecados de los que fueron sinceros, que los pecados entraron legalmente al santuario, ahora Jesús los saca y coloca la responsabilidad final sobre la cabeza de Satanás. Y en el Antiguo Testamento, escuchen bien, hay dos detalles en cuanto al macho cabrío. En primer lugar, dice que el macho cabrío era enviado al desierto. Y en segundo lugar, donde no había habitantes. Un lugar desolado sin habitantes. ¿Pueden ustedes pensar de algún lugar en la Biblia donde habla de que Satanás va a ser confinado a un planeta desértico sin habitantes porque todos han muerto? Va a suceder durante el milenio de Apocalipsis, el capítulo 20. La tierra estará desordenada y vacía, desértica, y todos los seguidores de Satanás estarán muertos, destruidos por la gloriosa venida de Cristo Jesús. Y entonces se colocarán los pecados de todos los que realmente se arrepintieron sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Y entonces será destruido después de los 1000 años Satanás, sus ángeles y todos los impíos, y entonces Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva, y Jesús habitará para siempre en nuestro campamento. Leamos Apocalipsis 21 y el versículo 2 al 4. Apocalipsis 21, 2 al 4. Dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Recuerdan que Jesús vino, cuando vino a la tierra, tabernaculó con nosotros, habitó entre nosotros? Pues ahora va a regresar a nuestro campamento, ya no para salvarnos, sino para habitar con nosotros para siempre.
Así que dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él ¿qué? Morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo ¿qué? Estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Le quedó claro lo que estudiamos? ¿Qué es la salvación? ¿Un evento? ¿La salvación? No, la salvación es un ¿qué? Proceso. ¿Con qué empieza? Con la vida perfecta de Jesús. ¿Cuál es el siguiente paso? La muerte de Jesús. ¿Cuál es el siguiente paso? La resurrección de Jesús. ¿Cuál es el siguiente paso? La intercesión de Jesús por los que verdaderamente se arrepienten, mandan sus pecados al cielo, arrepentidos, confesados, con fe en Jesús. ¿Y qué hacen esos pecados con el santuario? El pecador queda limpio, perdonado, pero esos pecados ¿qué? Contaminan el santuario. Y por lo tanto hay que purificar el santuario. Y para eso hay que examinar para ver cuáles pecados se pueden purificar y cuáles no. Solo los pecados de los que fueron sinceros se pueden purificar y colocar sobre la cabeza de Azazel. Los que no fueron sinceros, ellos mismos tienen que sufrir su pena por el pecado. Así que en el lugar santísimo se hace el juicio de separar de los que son verdaderos creyentes de los falsos creyentes, y luego entonces se limpia, se purifica el santuario, queda limpiecito. Jesús lleva y coloca la responsabilidad final sobre la cabeza de Satanás, desterrado por 1000 años a un mundo desértico donde no hay habitantes, porque todos los que lo apoyaban están muertos. Pasa 1000 años allí, y después de eso Satanás, sus ángeles, sus impíos son destruidos. Dios hace cielos nuevos y tierra nueva, y Jesús viene a habitar con su pueblo por los siglos de la eternidad en el campamento. La obra comienza en el campamento y termina en el campamento. ¿Les quedó claro lo que estudiamos? La mayoría de los cristianos no entienden en realidad estos pasos. Están enfocados solo en la cruz. Sí, en la cruz. Ahora yo pregunto, ¿cuál de esos 7 pasos es más importante? ¿La intercesión de Cristo es importante? ¿Se salva a alguien sin la intercesión de Cristo? No. ¿Cristo puede interceder si está muerto? No, por eso su resurrección. ¿Ok? ¿Puede interceder y aplicar su vida perfecta y su muerte si no murió ni vivió? No. Entonces, en realidad no podemos decir que la cruz es lo único que es importante. Todos los pasos son importantes. Su vida perfecta, su muerte, su resurrección, su intercesión, la obra de purificar el santuario, la obra de colocar la responsabilidad final sobre el que es culpable del pecado, últimamente, y luego venir a habitar con nosotros por la eternidad. Si Jesús no hubiera seguido todos esos pasos, no podría vivir con nosotros para siempre, no podría venir y establecer su reino eterno. Así que ese es el proceso de la salvación. Ahora, permítame mencionar para terminar lo que vamos a estudiar Dios mediante mañana en la noche. Mañana, no se pierdan por nada mañana en la noche, porque yo voy a demostrarles que para cada vez que Jesús se mueve en el santuario, la Biblia tenía una fecha exacta cuando eso iba a pasar. La Biblia tenía una fecha exacta para cada paso de Jesús a través del santuario. Se los voy a comprobar mañana. Había un momento exacto cuando Jesús debía nacer y entrar a este mundo. Un tiempo exacto cuando iba a comenzar su ministerio público por su bautismo. Un momento exacto cuando iba a morir. Un momento exacto cuando iba a ser sepultado. Un momento exacto cuando iba a resucitar. Un momento exacto cuando iba a comenzar su intercesión. Un momento exacto cuando iba a comenzar la purificación del santuario. Las fechas están en la Biblia para cada movimiento de Jesús a través del santuario. Extraordinario. Y luego, el viernes en la noche, voy a demostrarles que el libro de Apocalipsis sigue esos 7 pasos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22. Los pasos que hemos descrito, Apocalipsis lo describe en el orden exacto que hemos estudiado esta noche.
Y por eso es que la mayoría de los cristianos no entienden Apocalipsis, porque no entienden el santuario. Si usted no entiende el santuario, no puede entender Apocalipsis, porque Apocalipsis sigue el orden del santuario. Así que tenemos cosas tremendas que estudiar. Ojalá que vengan temprano. Va a ser emocionante estudiar estas cosas. Vamos a apreciar tanto más a Jesús. Vamos a amar tanto más a Jesús que lo hemos amado antes, al ver el gran sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Oremos. Padre, gracias te damos por todos los pasos que tú tomas para resolver el problema del pecado. Tú no dejas ningún cabo sin atar. Cuando el pecado termine, nunca se levantará de nuevo, porque tú habrás obrado para que nunca se pueda levantar nuevamente. Te pido, Señor, que bendigas a todos los que están reunidos aquí, afuera, los que están viendo a través del internet. Te ruego, Señor, que esas personas que no han hecho una entrega a Jesús, no se han arrepentido ni se han bautizado, Señor, que tomen esa decisión esta noche de que van a entregar sus vidas sin reserva al Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre, por habernos acompañado, por responder nuestra oración, pues te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.